Nuentes, bienvenidos, Dios te bendiga a ti que estás viendo y a los que van a ver después. Hace unos días, el fin de semana, tuvimos una noticia repentina y la tuvimos por las noticias, ¿verdad? O sea, los que estamos de este lado del planeta, digamos que recibimos las noticias, ya sea por las redes sociales o por la televisión. Y quiero que nos enfoquemos en cómo la recibieron quienes están en este momento atravesando este proceso. Desde el principio que inició este canal, esta red social, este ministerio, 365 Notas de Amor, he querido conversar acerca de prepararnos para esos tiempos donde no estamos, donde no tenemos una hora o una fecha específica, sino que estamos siempre listos, preparados, porque en cualquier momento puede llegar una noticia. Y este en vivo lo hago por aquí porque digamos que en las otras redes sociales me cuesta un poquito. En las últimas semanas he perdido bastantes seguidores en esta red. Hay cosas que las personas como tal no quieren escuchar, y de hecho se sorprenderán de que esté yo aquí en esta hora tan inusual en una transmisión en vivo, y podía haberlo hecho grabando un video, ¿verdad? Pero allí es donde, orando y realmente meditando en la palabra de Dios, me daba cuenta cómo el Señor nos prepara para los momentos que desconocemos los tiempos, pero que conocemos las señales. Y para aquellos que no conocen las señales, también este video va a ser importante, porque tal vez alguien a tu lado, cerca de ti, en tu trabajo, en tu familia, justamente hay alguien que siempre te habla de lo mismo. En mi caso, Victoria Arias, siempre estoy hablando del tema del arca, siempre estoy hablando de esos tiempos en que Jesús nos está advirtiendo de que debemos estar preparados, ¿verdad? Cuando yo estaba embarazada, yo tuve 2 embarazos, y el primer embarazo era muy jovencita, muy ingenua y además inmadura en todos los sentidos. Y también por la tecnología y por los recursos económicos no tenía el control de mi embarazo en su totalidad. Por ende, no sabía ni el día ni la hora en que mi hijo iba a nacer. Solo sabía que estaba embarazada y que algún día iba a nacer. ¿Cómo me di cuenta? Por los dolores. Empezaron dolores que cada vez fueron de menos a más. En la segunda ocasión, 15 años después, estaba más madura, quizás preparada económicamente un poquito más, pero sobre todo tenía de mi lado algo muy importante, era la tecnología, los avances y sobre todo el poder alcanzarlos, tener acceso a una medicina y preparación de ese embarazo, del control de ese embarazo, y más o menos que el doctor me estaba dando exactamente, la doctora me estaba dando exactamente el día y el mes. Saludos, Juan Carlos, Dios te bendiga, qué bueno que estés por aquí. Bueno, en ese segundo embarazo yo tenía, digamos que todo allí, sabía la fecha y sabía la hora. Bueno, la hora no, pero sí la fecha y el cómo iba a estar todo. ¿Y qué sucedió? Básicamente, mi hija se adelantó un mes y me di cuenta por ciertos malestares y ciertas señales. Entonces nosotros todos tenemos acceso hasta cierto punto, un control de las situaciones, pero también hasta cierto punto. Tenemos que entender que solo Dios controla los tiempos, solo Dios es soberano por encima de todas las cosas. Este estudio, que es súper rápido porque tampoco me voy a demorar tanto, es para que entiendan que todo lo que van a ver en las noticias, todo lo que van a ver en las redes sociales, de hermanos como yo, hermanos cristianos,
pero también de otras personas que están simplemente viviendo la situación, ya sea económica o política, socialmente, ¿ya? Van a escuchar cosas y cada vez van a ser un poquito más difíciles de determinar cómo va a terminar. Y esto es lo que quiero que cada uno se lleve en su corazón el día de hoy. ¿Y por qué de la nada aparezco hoy? Tal vez dirán, algunos estarán trabajando, algunos estarán estudiando, otros estarán haciendo cualquier cosa, menos pensando en tener una comunicación. Hay unas características especiales del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y básicamente son tomar todo muy en serio, especialmente las cosas que se tratan del Señor. Y por eso es el pueblo de Dios escogido. Porque en medio de su rebeldía, aún así, y su rebeldía por lo que habla la palabra, no son palabras mías, sino que en medio de todo su caminar, se han preparado para muchas cosas, para muchas. Y tal vez quienes hoy día la iglesia o a quien se nos ha extendido este mensaje, estas bondades, estas bendiciones, porque tú y yo, si estás aquí conectado, no recibimos estas bendiciones de Dios porque somos especiales. Todo lo contrario, porque Dios tuvo la misericordia de extendernos esas promesas a los gentiles, a los que no nacimos de esta raíz. Sin embargo, la Biblia habla de que somos como un injerto. Y ese injerto es como una plantita que crece. Te ponen un pedacito de otra que no es y la ponen allí injertada en el tallo. Y crece para dar fruto. Pero este injerto no puede dar fruto si no es con la raíz. Jesús se lo dijo a la samaritana que la salvación iba a venir por los judíos. Y que Dios estaba buscando adoradores que le adoraran en espíritu y en verdad. A veces creemos que adorar a Dios, seguirle, confiar en Él, se trata de hacer las cosas como a nosotros nos parece o como nos enseñaron. Sin embargo, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros cuando pasa una sola cosa, y es aceptar que solo a través de Él podemos recibir esa reconciliación con el Padre. Jesús lo dijo en Juan de esta manera, dijo: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, separados de mí nada podéis hacer. Hay una promesa en Filipenses capítulo 2 que dice: ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Cuando yo empecé todo este tema, ya más como que el estudio más especial, con más amor, con más dedicación, que venía de aquí adentro, esa hambre, empezó con una parábola que yo creo que muchas personas han escuchado parafrasear, o tú mismo has abierto la Biblia y la has leído. Y es la parábola de los talentos. Y dice así, no la voy a leer toda, solamente voy a leer un pedacito que dice, donde el amo, donde el Señor responde: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta es la promesa principal de toda la parábola. La fidelidad es lo que nos hace buenos, porque nos hace iguales a Él. ¿Por qué? Por medio de Jesucristo. Pero aquí el hombre está diciendo: por medio de lo que yo les entregué a ustedes. Hablando de los 3 siervos. Son 3 siervos que reciben talentos, que reciben algo de su amo. Jesús lo usó y la comparó, esta parábola que está en Mateo 25, para que por favor la lean. Dice que acá a uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. ¿Cuántos talentos has recibido tú? ¿Realmente sabes cuáles son los talentos? ¿Realmente conoces qué es lo que Dios te ha dado? Cuando se habla de talentos, se habla de posesiones para administrar, de algo, de un tesoro. Dice la Biblia también que nosotros hemos recibido este tesoro en vasijas de barro. Aquí lo dice como
siervos que reciben dinero. El siervo generalmente no recibía dinero. El siervo recibía lo que el amo quería darle, pero el siervo se dedicaba a servir. Y aquí dice que estos siervos recibieron para administrar, pero luego el Señor pidió cuentas. Así empieza mi vida en Cristo, así empieza mi recorrido. Y hoy quise traerlo a colación porque veía cómo el pueblo de Israel, viendo todas las noticias que han ocurrido en estos 5 días, desde el sábado, 5 sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, 5 días. Imagínense 5 días de guerra. Imagínate que un día estás tranquilamente en casa y de repente todo empieza a estallar a tu alrededor. Yo sé que has tenido problemas, yo sé que has tenido desafíos, todos hemos tenido noticias que no queremos, donde nos cambia absolutamente la perspectiva de la vida. Pero el pueblo de Israel ha recibido una noticia inesperada que se ha mantenido cada vez más candente durante los últimos 5 días. Y viendo estas noticias veía cómo definitivamente con su inteligencia y esta protección literal que el Señor les ha dado, les ha dotado de tecnología, de don de ciencia. O sea, realmente es un pueblo que se prepara tecnológicamente para muchas cosas. Es uno de los pueblos más poderosos en cuanto a tecnología, armamento, ejército. Y lo que más me ha impresionado de este pueblo, porque tengo algunos amigos conocidos que son de esta preciosa promesa de pueblo de Dios. Y resulta que ellos tienen, para dar un ejemplo cortito, estas granjas o kibbutz donde ellos van, son familias completas que sin importar el país donde se encuentren, donde hayan nacido, ellos siguen siendo judíos y van para allí a trabajar en este lugar y a producir. Y de hecho, con altos estándares, los más altos estándares en la producción agrícola, además de la medicina, la tecnología, la biología, la ciencia, la química. O sea, todo lo que tiene que ver con ciencia, ellos están altamente calificados. Y para eso obviamente tienen que estar altamente preparados, pero sobre todo conscientes de qué es lo que han recibido. Y están siempre a la vanguardia y en constante trabajo de cumplir con cada una de esas asignaciones que se les ha dado. En medio de muchas cosas es un pueblo muy diligente y muy trabajador. Y Dios ha prometido bendición sobre este pueblo próspero en el lugar donde estén. Entonces yo veía que estas granjas tenían también una particularidad. Las casas o los lugares pues donde ellos viven son como apartamentos, por decir algo, pero tienen una seguridad, tienen un cuarto de seguridad, tienen un lugar que es como su búnker o como el lugar donde ellos se refugian en caso de. Ayer escuchaba a una madre argentina que estaban en medio de la guerra, estaban cuando estalló, allí en el kibbutz trabajando, y resulta que contaba que ella había preparado a sus hijos durante 20 años, uno tenía 21 y el otro tenía 20, creo que eran bastante seguidos. Dice que los había preparado con canciones, con cosas, para guardar su vida en 15 segundos. Es decir, que en el momento en que escucharan las alarmas, todos tenían claramente lo que debían hacer, para no perder la calma, para refugiarse en los lugares que ya conocían, para prepararse, por ejemplo, con alimentos en medio de una situación así, para no entrar en pánico. Aparte de eso, veía pues obviamente que a nivel de armamento, a nivel de milicia, estamos hablando de que el domo protege que caigan los misiles, y son muchas veces atacados por misiles. Hay una constante guerra permanente que muchos también que desconocen completamente la situación dicen, ay, esa gente siempre está de pelea. Pero esto va más allá, porque está todo aquí, en la palabra de Dios está escrito, todo.
porque todo se trata de Israel, o sea, todo se trata del pueblo de Dios, todo se trata de las razones por las que Jesucristo vino. Israel es la nación amada. Y de ahí venimos nosotros, los que somos la iglesia. Hoy día vas a encontrar cualquier cantidad de información en las redes sociales o en las noticias acerca de esta situación. Y yo quiero invitarte a que observes un poquito la parte que estoy contándote de cómo se prepara Israel para estas situaciones. Porque han sufrido por miles de años ataques que los han llevado a prepararse en lo terrenal. Sin embargo, justamente la palabra de Dios en Juan dice que Jesús vino a los suyos, es decir, a los judíos, pero que los suyos no le recibieron. Y que entonces todo aquel se hace hijo, todo aquel que le reconoce, le recibes, entonces le es dado el don de ser hijo de Dios. Así que pensemos en algo, ¿cómo es que están tan preparados para tantas cosas, pero no están preparados para este tiempo que viene? Este tiempo está anunciado en Mateo 24, que también lo pueden leer. Y obviamente si todos se conectan un poco con la palabra de Dios, van a ver que el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están completamente conectados acerca de estos últimos tiempos. Y tú tienes que saberlo primero. Si eres la iglesia, tienes que saberlo y tienes que estudiarlo y tienes que prepararte. Si no eres de la iglesia de Cristo, porque tu fundamento no es la palabra de Dios, sino que sigues una religión, tienes que hacer un alto y pensar, ¿qué camino voy a tomar? Y si eres de esos que no cree muchas cosas, pero sí está viendo con sus propios ojos lo que está ocurriendo a nivel político, económico en todo el mundo a causa de estas guerras, yo te recomendaría y te sugeriría que te detengas y eches un vistazo a lo que está ocurriendo acá. Porque la salvación a esta casa puede llegar el día de hoy, es decir, la salvación a tu casa puede ser el día de hoy. Si tú abres tu oído y reconoces que quien te habla a través de esta preciosa escritura es la voz de Dios, que tiene control sobre todas las cosas y que te hace llegar un mensaje en el momento en que menos tú te lo esperas, pero que tal vez has estado en tu cama meditando todo lo que está sucediendo. No solamente porque dirás, aparte de todo lo que está pasando en mi vida, y mira todo lo que está pasando afuera. El mundo se está volviendo loco, es lo que dicen. Ay, viene el apocalipsis, se acabó el fin del mundo. ¿Realmente importa si se acabó o no se acabó? ¿Realmente importa la fecha? Si Jesús mismo dijo que nadie sabe el día ni la hora. Pero lo importante es que estemos atentos a las señales, pero no solamente las veamos como cuando vemos el cielo y decimos va a llover porque hay una nube negra o porque hay truenos, sino que estemos atentos de que también tenemos que prepararnos. Israel se ha preparado por siglos para estas situaciones y tecnológicamente y a nivel de costumbre y a nivel religioso se han preparado, pero su corazón está lejos de la verdadera salvación. Y esa es la razón por la que Dios está interviniendo y quiere que la iglesia se mantenga firme y que tenga que conocer lo que hay aquí en las Escrituras. Tú tienes que conocer lo que hay aquí. No porque yo te lo diga o porque alguien te está insistiendo o te está invitando a una iglesia. Tú no puedes ser la iglesia si tu convicción no está en lo que está aquí escrito. Debes creerlo, pero nadie te va a hacer creer eso como un ser humano. No vas a creerlo, lo vas a creer por el Espíritu de Dios que está en ti. Hay una promesa en el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento y dice en el capítulo 37, donde el profeta literalmente está viendo una visión donde hay un valle de huesos secos. O sea, es como una especie de cementerio. Y los ve allí y el Señor le pregunta, ¿qué ves? Y dice, bueno, es un valle de huesos secos, o sea, no hay vida aquí. Y le dice, ¿vivirán estos huesos? El profeta le dice, solo tú lo sabes. Y le dice, profetiza.
Y dice que en el versículo 10, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. ¿Alguna vez has escuchado del ejército de Dios? El ejército de Dios es literalmente como tú conoces el ejército de tu país. Si en tu país no hay ejército, entonces piensa en el ejército de Israel. ¿Cómo se ha preparado para la guerra? Porque donde hay un ejército, donde alguien te habla de que tienes que prepararte porque eres parte del ejército, es porque definitivamente va a haber guerra. En el capítulo 26 dice, y haré con ellos pacto de paz. Esto todo es Antiguo Testamento. Todavía Jesús no había sido revelado, no se había manifestado en carne y sangre. Dice, y haré con ellos pacto de paz. Pacto perpetuo será con ellos, y los estableceré y los multiplicaré, y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo, Jehová, santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Este es el pacto eterno, es decir, Jesucristo en nuestra vida. Ya no se trata de un tabernáculo como tal, como estaban acostumbrados. O sea, le está hablando de algo que va más allá de los muros, de esta tienda que hacían y que después se levantó un templo donde se adoraba y donde habían lugares especiales, el lugar santo, el lugar santísimo, el altar. ¿Tú qué adoras? ¿A dónde supuestamente tú buscas la presencia de Dios? ¿En un lugar? ¿O entiendes que la presencia de Dios está donde este pacto que el Señor está pronosticando, está profetizando sobre su pueblo, los que lo aceptan su palabra, está diciendo que allí es donde va a santificar y estará mi santuario en medio de ellos para siempre? En Mateo 24 nos dice que todas las señales, prácticamente, yo te invito a leerlo, porque realmente son capítulos que necesitas leer en este tiempo tan importante. Y hay un versículo que es el 37 en Mateo 24 que dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Cuando Cristo se levanta entre las nubes, le dice a sus discípulos, Él ha resucitado, Él vence la muerte, y se levantan y les dice a ellos, vayan, hagan discípulos y enséñenles las cosas que yo les he enseñado. Y dice que después Él se levanta, pero Él promete volver pronto. Esa venida va a ser por aquellos que realmente fueron fieles como esos siervos de la parábola de los talentos. Porque solo al reino de los cielos entran los que han sido fieles. Este hombre que habla en la parábola, que el Señor muestra como el amo, tiene la potestad para decirles de la siguiente forma: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero también hubo uno, el que recibió un solo talento, porque los otros dos primeros, que también se los invito a leer, está en Mateo 25, para que apunten allí. Hubo uno que en realidad recibió menos, parecía como que menos, pero el contexto real es que yo lo veo como que el que le tocó más fácil, no recibió tanta carga, porque al principio dice que este amo entregó a cada uno conforme a su capacidad. O sea, Él no se equivocó de lo que estaba dando a cada uno. Dios no se ha equivocado de lo que te dio a ti, ni en la medida en que te lo da, o la medida de fe que ha puesto en ti. Dice
que este que recibió uno, cuando lo mandaron llamar, versículo 24, pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía, presten mucha atención, que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, es decir, al que había recibido 5, él los había multiplicado 5 más. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Mira, amado, amada, cuando el Señor Jesucristo usa las parábolas, habla en términos terrenales, en las cosas que nosotros conocemos, para ayudarnos a entender. Y aquellos que vamos a entender realmente son los que Dios ha puesto el Espíritu de Dios dentro, el Espíritu Santo, porque dice que a los simples es a quienes les es revelado. No a los que saben mucho, no a los que creen que han recorrido mucho, no a los que tienen mucha experiencia, no a los que son los más religiosos, sino a los simples, a los que con sencillez y humildad reciben la palabra de Dios. Jesús lo puso tan sencillo como dijo que nosotros debíamos ser como los niños, creer como ellos, porque el reino de Dios será de los niños, de los que son como niños. Cuando entendemos que tenemos una responsabilidad, no importa qué tanto creemos que hemos recibido o que hemos estado haciendo, al final daremos cuentas de cada cosa. Todo está a la luz, todo, absolutamente todo. Y si no somos apercibidos, en Lucas 12 dice: ustedes también estén preparados, porque a la hora que no piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Va a venir, como la parábola nos lo dice, que ese amo apareció un día cualquiera, después de mucho tiempo haberse ido, y cuando incluso ellos pensaban como que eso no va a venir. De hecho, el que se quedó con un talento y que decidió enterrarlo dijo: él igual lo necesita de mí, ¿qué voy a hacer yo? El amo le reprende y le dice: si tú sabías cómo era yo, al menos debiste haber dado el dinero a los banqueros y producir algún interés. Hablándole en términos terrenales, ¿qué estás haciendo? ¿Qué hiciste con lo que te di? Tú has recibido cosas en esta tierra, pero también has recibido cosas espirituales que te van a preparar para los tiempos. Y por eso tu preocupación en esta hora, amado, amada, no debe ser si va a venir ya o va a venir en un tiempo, o si la profecía que dice que cuando Israel esté rodeada de ejércitos, entonces ese será el momento en que va a venir, porque vas a encontrar, si te pones a husmear y a hurgar mucho en las redes sociales, en predicaciones de muchos platos, seguramente te vas a confundir. La mejor claridad la vas a tener aquí, en la palabra de Dios. Y esa es mi exhortación, que tú mismo entiendas que no importa ni el día ni la hora, que lo que importa, realmente lo que importa es que tú estés preparado. Ahora te lo voy a poner de esta manera. Israel, esta nación, se ha preparado para guerras. No solamente el ejército, no solamente su tecnología a nivel militar y a nivel agrícola, sino que además también ha creado una conciencia y una costumbre en sus familias, en su nación, en las personas, a pesar de que estén esparcidas en diferentes lugares del planeta. Todos van
y cumplen con las cosas que se les han asignado. Y aún así, amados, no estaban preparados. No estaban preparados del todo para todo lo que está ocurriendo. Tienen promesas de Dios. Dice la Biblia en Isaías 54, ningún arma forjada contra ti prosperará, hablándole a Israel. Pero eso no quiere decir que no se van a levantar guerras. Y Jesús en Mateo 24 dice, y habrán guerras y rumores de guerras. Y muchos hermanos en este momento están asustados. Están corriendo de un lado para otro. Pero lo más importante es, ¿estás tú preparado? ¿Estás listo? ¿Cómo vas a preparar tu vida? Porque imagínate que no venga guerra para acá. O imagínate que no estés para ver la llegada de Jesucristo, porque la mayoría de los que escribieron esto, específicamente en el Nuevo Testamento, el mismo Pablo profetizaba diciendo, y le veremos, y Él nos tomará, y nos levantará con Él. Aún así Él murió con esa esperanza. Eso no quiere decir que no va a ir con el Señor. Eso quiere decir que Él murió de pie. Él estaba preparado en todo. Entendió el mensaje, que no se trataba de los tiempos. Siempre pensó, apercibido estuvo cada día, un día a la vez, un paso a la vez, entendiendo que el siguiente paso, cuando tú estás en guerra, hay lugares donde minan los terrenos y el ejército tiene que caminar con mucho cuidado. Si el camino está minado, es posible que un mal paso termine con todo. Asimismo para tu vida, estar apercibido es estar entendiendo que no puedes dormirte, que tienes que despertarte y que tienes que prepararte. ¿Cómo me preparo? ¿Cómo voy a hacer que eso ocurra? El Señor dice en Romanos, Pablo decía, recordando las Escrituras, recordando de hecho, citando a Isaías, dice, versículo 20, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictorio. Es básicamente diciendo que el pueblo que no le recibe, a pesar de haber sido llamado, haber sido enseñado, haber tenido la revelación, haber tenido los recursos, tienes una Biblia, empieza a pasar tu vida por la Biblia. No trates de leerla para ir a dar solamente biblazos, como digo, sino cómo esta palabra que está aquí, que se está revelando a mí, mi vida está siendo afectada por ella. ¿Cómo se hace viva cada una de las palabras que están aquí escritas? ¿Cómo nos preparamos? Bueno, el Señor también nos prepara. Y en Efesios 6, tal vez lo has escuchado alguna vez, dice varias instrucciones acerca de las diferentes posiciones que tenemos en la sociedad, en la familia. Por ejemplo, en el principio del capítulo dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien. Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea, el Señor es justo en lo que está diciendo. Tanto los hijos honran a los padres como los padres no provocan a ira a los hijos, no los sofocan. Y siervos, obedeced a vuestros amos terrenales, hablando de las autoridades, los jefes, las personas que están arriba, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, sirviendo como a Cristo.
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, es decir, sin fingir, sin pretender verte bueno, pero por dentro y en momentos de soledad, cuando nadie te está viendo, estar en la perversidad, estar en la lujuria, estar en la mentira, estar en la trama, en la duda, en el temor, en todas las cosas contrarias que el Señor nos está dando constantemente. ¿Cómo vas a saber esas cosas que Dios te da? Aquí están todas las promesas, porque todos como seres humanos así, carnales, que sentimos hambre, frío, sueño, miedo, dudamos, porque no es una cosa que te va a pasar solo a ti, todos atravesamos eso, pero el Señor nos da promesas y ya no nos habla la carne, sino nos habla el Espíritu que hay en nosotros. Y la palabra dice que es más grande el que mora en mí que el que está en el mundo. El mundo está allá donde vivimos, pero el Espíritu, aquel que vive en el Espíritu, vive como si estuviera caminando en el reino. Por eso cuando esos siervos se quedaron con esos talentos que el amo les dio, era para que vivieran como si estuvieran en el cielo. Y por eso a los dos primeros les da esta entrada, les dice: entra en el reposo, en el gozo de tu Señor. Y le dice: bien, siervo fiel, en lo poco me eres fiel, me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Todo lo que tenemos acá abajo, amados, todo lo que hemos recibido, familias, amigos, trabajos, pero sobre todo este tesoro precioso de las instrucciones que nos están guardando y protegiendo, porque el Señor es nuestro guardador, nuestro protector. Todas esas cosas tienen el propósito de mantenernos a salvo. Y necesitamos estar cada día más allí. En Efesios 6, que estoy segura que lo han escuchado, vemos en el versículo 10, por lo demás, hermanos míos, es decir, primero da todas esas instrucciones con nuestro prójimo a nivel terrenal, pero luego dice, por lo demás, básicamente, como diciéndoles, ahora sí hablemos de lo más importante. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Nuestros ojos van a ver la carne y la sangre, van a ver las peleas aquí en la tierra, las dificultades, las cosas horribles que el ser humano en su carne es capaz de hacer. Pero dice que nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Porque si somos espíritu, nuestra batalla es espiritual también. Y el Señor no nos va a dar armas terrenales para tener una pelea espiritual. Sería injusto, ¿verdad? Pero Dios nos prepara con armas. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para derribar todo argumento contra el conocimiento de Dios. Cualquiera que desecha a Cristo está desechando las mismas armas que el Señor nos está dando para prepararnos. Es prácticamente que ese soldado que es llamado al ejército, porque va a haber una guerra o hay una guerra, ese mismo soldado decida ir completamente desnudo. Aquí está diciendo que esta es la armadura de Dios. Y dice, por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Escuchen bien, en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. No solamente habla de una pelea, no solamente habla de cuán buen guerrero eres, cuántas batallas has ganado o cuántas cicatrices tienes, sino que dice, conténtate con que en el día malo, al haber terminado todo, tú todavía te mantengas firme.
Está hablando de ese día donde todas esas señales se cumplen. Un día que desconocemos todos, pero que las señales nos dicen que definitivamente viene, porque viene, así como mis hijos, a través de estas señales, de estos dolores de parto, me hacían entender que ya no había vuelta atrás. No hay vuelta atrás. Todo se tiene que cumplir. Y aunque estamos en esos dolores de parto, va a venir. Y el Señor dice que cuando llegue ese día malo, o sea, cuando ya venga la justicia de Dios, para aquellos que no tomaron la justicia que Él nos había asignado, es decir, para aquellos que no toman esa armadura, que son los que se van a mantener firmes en ese día malo. Dice el versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, con la verdad. Eso es básicamente con un cinturón de la verdad. Vestidos con la coraza de la justicia. La verdad, ¿quién es? Cristo. No es un concepto. La verdad no varía de acuerdo a las costumbres sociales, culturales, a las épocas, no. La verdad es una persona y es Cristo, y Él lo dijo. Yo soy la verdad. Y aquel que no practica la verdad, pues es hijo de la mentira. Sencillo. ¿Están conmigo o están contra mí? No hay otra posición. Dios no está no nos da escenarios, no juega con nosotros. Es claro y transparente, y es misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y lo único que quiere es que todos nos salvemos. Y por eso nos da todas las herramientas. Y en primer lugar se las ha dado a su pueblo. Pero su pueblo se ha mantenido diciendo, no quiero. Vamos a hacerlo a nuestra manera. Y es un pueblo que ama al Señor profundamente. Y es un pueblo que nosotros como gentiles, como injerto, tenemos que amar, orar por ellos de día y de noche, porque si ellos cayeran, nosotros caemos. Entonces, iglesia, si tú haces parte del cuerpo de Cristo, tú tienes que entender que tú tienes una labor activa. Y parte de la guerra tiene que ver con la oración, con ponerte esa armadura para pelear esa batalla. Y puede que esa batalla gigante salpique también tus cosas, estas pequeñitas, las que están alrededor tuyo, a nuestro alrededor, van a venir cosas. No sabemos, porque siempre estamos como que, pues estamos alerta, tenemos que pedir que nuestro pensamiento siempre esté cautivo a la obediencia en Cristo. Esas son las palabras que tienes que declarar una y otra vez. Que mi pensamiento esté cautivo a la obediencia en Cristo. Yo quiero la mente de Cristo. ¿Cómo yo sé esas palabras? Porque están aquí. Diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. ¿Por qué pobre? ¿Por qué rico? ¿Se trata de pan? ¿Se trata de vestidos? No. Se trata de que para Dios todo es posible, y aún en medio de la escasez, Él nos puede alimentar, Él nos puede sostener. Aún en medio de la guerra, Él puede darnos paz. Aún en medio de la tribulación, Él nos da consuelo. O sea, es creer que Dios va más allá de las cosas que pueden ver nuestros ojos limitados, humanos, que no se conforman, de hecho, que el ojo no se cansa de ver y el oído de oír. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio, de la paz. En la medida en que vamos caminando, eso nos va a nosotros haciendo atalayas, nos va haciendo embajadores. Por donde caminamos dejamos la huella. No puedes pasar en vano por la vida de alguien, pero no por lo que tú eres, sino por lo que Dios ha puesto en ti, para que entonces sea multiplicado ese fruto. ¿Y cuál es el Evangelio de la paz? Cristo. Él es nuestro príncipe de paz, el que puede darnos una paz sobrenatural, como hablaba Pablo en Filipenses. Dice, por nada estén afanosos, sino más bien sean conocidas sus oraciones, sus peticiones en oración, con ruego y acción de gracias, por todo lo que Dios ha hecho. Y entonces vendrá esa paz sobrenatural.
que sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros pensamientos y nuestros corazones en Cristo Jesús. El Evangelio de la paz te va a permitir caminar, porque dice que es el calzado que debe tener un soldado de Cristo. Caminar en una tierra que está caliente. Sobre todo, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Que esa fe sea firme en quién es el que es nuestro escudo y nuestra fortaleza. Es decir, no en nosotros, no en una fe de, es que necesito tener una fe grande o necesito creer en algo, no, en que se van a cumplir las cosas que deseo, no. La fe en Cristo hace que se cumpla el propósito de Dios, el plan que Dios tiene estipulado. Y dice que así, con Él, como ese escudo, podremos apagar los dardos de fuego. ¿Qué son dardos? Flechas encendidas que vienen constantes. Es decir, como esos misiles que están llegando sobre la ciudad santa. Y tomad el yelmo de la salvación. ¿Qué es el yelmo? Es ese casco que protege aquí, lo que escuchas. Ten cuidado con lo que escuchas. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero también la fe se te puede disipar por lo que oyes. Si tú no tienes el yelmo, tus pensamientos van a ser cubiertos con el yelmo. Es decir, todo lo que quiera venir, tu batalla más fuerte empieza por acá. Todo lo que pueda ocurrir en tu vida va a empezar por acá. Esa es nuestro primer punto de batalla. Cuando nuestros pensamientos están acartonados, están siguiendo al resto de la gente. Cuando yo estaba en el colegio, decía una maestra, ¿a dónde va Vicente? Para dónde va la gente. O sea, que todo donde se mueva tú vas. Sin embargo, la Biblia nos dice en Santiago que todo aquel que necesite sabiduría, que se la pida a Dios y que Él no le reprochará el dársela, pero que no dude, porque los que dudan son como las olas del mar que van y vienen. Y que esa clase de personas, es decir, las que toman la palabra, los que piden sabiduría pero no la creen, no merecen recibir nada de Dios. Dice, por último, y la espada, que parte de la armadura de Dios, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, ¿con qué tú puedes responder esos ataques? ¿Con qué es que tú vas a estar armado? ¿Cuál es tu arma principal en ese vestido completo de ese soldado que va a la guerra? El soldado que va a la guerra no sabe exactamente cuándo va a caer un misil, cuándo va a caer por dónde va a venir el ataque. A pesar de que estén muy preparados satelitalmente, de todas maneras el enemigo siempre va a tener esas estrategias y va a estar disparando. Y tiene estrategias que no son mejores que las de Dios, pero que si tú no crees que Dios debe dirigir tu batalla, tú vas a verte vulnerado por muchas flechas encendidas del enemigo que vienen directos sobre ti. Dice que esa espada del Espíritu es la palabra de Dios. Es decir, que los tesoros de tu corazón, de los tesoros de tu corazón hablará tu boca. ¿Cómo son tus conversaciones en el día a día? Contigo mismo y con los demás. Prepararse para estos tiempos no es estar simplemente diciendo, ay, ya va a ocurrir, ay, ya va a venir, ay, se va a acabar la comida. Claro que todas esas cosas pueden ser posibles. Y como lo vieron al principio de la transmisión, Israel es una nación que está preparada y aún así ha sido vulnerada duramente y se ha levantado y está peleándola fuertemente. El enemigo también está preparado.
los opositores también están preparados. Nuestro trabajo como iglesia es orar por todos, para que todos alcancen la paz del Señor, no la paz de amistad, sino que entiendan que esto va más allá que lo que estamos viendo en esta tierra, que va mucho más poderoso de lo que estamos viendo con nuestros ojos, que no podemos pretender dejarnos influenciar por cada cosa que nos dicen, que tú no puedes vivir de profecías y de cosas si tú no conoces la palabra de Dios, porque puedes perecer en el intento, porque puedes ser engañado. El Señor dice que si nosotros nos ponemos esta armadura como soldados que van a la guerra, vamos a estar firmes, aún en el día malo, permaneceremos de pie. Es decir, nos darán golpes, puede que pasen cosas, pero permaneceremos de pie. Y no siempre estoy así. Hay días donde estoy afligida y estoy literalmente en la lona. Y eso puede pasar de un día a otro, de un momento a otro, porque así como el sábado se levantó Israel, normal, para ir al colegio, para ir a la escuela, al trabajo. Había gente que incluso estaba descansando y simplemente se desató la guerra. Entonces, no te dejes engañar. No estés tan ansioso porque se cumpla y ya Cristo va a venir. Claro que va a venir. Eso no va a ir para atrás. El día y la hora, solo Dios lo sabe. Pero tú estás preparado, porque todos están anhelando la venida. Pero el Señor también le dijo a estos siervos, a 2 de ellos entra. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Porque el que no sabe administrar las cosas que recibió aquí, no puede entrar al reino de los cielos. El que no recibió lo que aquí se le dio, no tiene derecho. De hecho, la palabra dice, porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, hasta lo que cree tener se le quitará. No importa si tienes ministerios grandes, chiquitos, si tienes una super iglesia, si vas todos los domingos a la iglesia, no importa si eres muy bueno y haces muchas cosas, obras, pero si tu corazón está lejos, si tú no tienes la armadura de Dios, si estás como, por ejemplo, yo pensando en cuando van a ser el niño cuando estaba embarazada, sino más bien que cuando me empezaron los dolores, entender que estaba, por lo menos de mi primer hijo, estaba fuera de mi control saber a qué hora, pero yo tenía que tener su ropa, saber a qué hospital iba a llegar por lo menos, porque yo no podía echar para atrás el nacimiento, eso y venía. El uno se demoró muchas horas en nacer y produjo mucho dolor hasta que nació. Y cuando nace, cuando se da luz, cuando se cumple la promesa, el gozo total, se olvida absolutamente todo lo malo. Esa es nuestra esperanza, que cuando Cristo aparezca en las nubes, toda rodilla se doblará en su nombre. Esa promesa que está allí en las Escrituras. Y toda lengua confesará que Cristo es el Señor. No hay otro. No hay otro nombre igual, porque a Él fue dado toda autoridad, toda potestad, toda autoridad sobre todas las cosas que están en la tierra, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Tu esperanza está en que Él es el rescate, que Él es la salvación, y que si este mensaje llega a tu vida de la forma correcta, tú lo recibas con amor. Apocalipsis dice, he aquí yo toco la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él. Aunque es particularmente del contexto apocalíptico para una de las iglesias también, anima tu corazón a decir, a mí me pueden tocar la puerta y yo decido si yo abro o no. Tú pudiste haber visto este video y decidir entrar y mirar y escuchar y recibirlo o no recibirlo. Cerrarlo, irte, pensar que ya todo lo sabes, que ya tú no necesitas. Pero por eso estoy transmitiendo hasta ahora, porque el Señor dijo, a tiempo y fuera de tiempo, en cualquier momento puede llegar el Señor.
Esa es una gran esperanza que tenemos todos los que la esperamos. Pero ¿saben una cosa, amados? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no alcanzas a llegar a ese momento, porque tu vida termina hoy. Porque el día de mañana no es prometido para nadie. Es momento de apercibirse, es momento de entender que o llega el Señor o tú eres llamado a capítulo, pero en las dos no tienes control de la situación. Ya va a haber un momento donde no va a haber control. Como lo dijo Jesús hablando de los días, de estos días, dijo que eran como los de Noé. Que la gente que estaba haciendo, tomando, comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento. O sea, preocupado por las cosas terrenales. Que nadie le importó, que se hicieron los locos, dice que no entendieron. Y que solo hasta cuando vino el diluvio, ya tarde. No lo sabemos. Para terminar, versículo 18, Efesios 6. ¿Cómo hacemos para tener esa armadura a pesar de que ya sabemos cuáles son todas esas partes? Dice, orando en todo tiempo, buenos, malos, regulares, de guerra, de paz, de prosperidad, de desierto, de escasez, de abundancia, todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, no de manera religiosa, no es un rezo, no es repetir una cosa, una oración que te enseñaron, no. Es en el Espíritu. Pero ¿cómo hago eso si yo no sé si yo tengo el Espíritu? Pregúntale al Señor. Habla con Él, clama a mí, dice el Señor en su palabra. Porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo, no será defraudado. Pero de la misma manera en que nosotros confesamos, también tenemos que creerlo. Y el creerlo quiere decir que ya la fe está aquí y nos hace caminar en el Espíritu. Porque aquel que recibe el Espíritu debe vivir en el Espíritu. Las cosas contrarias son las obras de la carne. Las van a encontrar en Gálatas. Se los invito a leer. Busca. Abre esta Biblia, desempolva la que debe estar por allá guardada. Y si eres un hombre o una mujer de Dios, yo te invito a que la abras, no para subrayar solamente los versículos que supuestamente animan tu corazón. Lee el contexto. Deja de dar buenos mensajes y da mensajes con sabiduría. Porque los buenos mensajes, desde la perspectiva humana, generalmente no incomodan. En cambio, el Señor nos dice que nos transforma, que nos confronta, que nos invade, como que dice que es tan viva y eficaz que penetra hasta los tuétanos, es decir, que nos estremece, que nos puede hacer sentir que realmente estamos para el lado al contrario. Y que cada vez que nos acercamos a Cristo, no es que nos vamos de que, hey amigo, ¿cómo estás? Ahora eres mi amigo. No, que sentimos cada vez más temor y reverencia, temor y temblor, porque entendemos que Él es grande y poderoso. Y ese es nuestro Dios. Esa es nuestra cabeza, esa es nuestra estructura, esa es nuestra roca. Ese es el que nos salva y el que salva a Israel. El que pone en nosotros el Espíritu para orar correcto. Y dice, velando en ello con toda perseverancia. ¿Alguna vez has escuchado estos discursos de positivismo? Persevera. No abandones tus sueños. No permitas que no te aflijas, continúa. Bueno, la perseverancia es continuar, a pesar de las circunstancias. No es solamente resiliencia, es perseverar. Perseverar va mucho más allá. Y súplica quiere decir con ruego, con desespero, con clamor que viene de adentro, con angustia, con quebranto, porque realmente te importan las almas, porque entiendes que va más allá de un vestido, de un cabello, de un caminar, de una foto, de una selfie, de una noticia que impacta, de un like, de una multitud siguiéndote, de un banquete servido en tu mesa, de una cuenta bancaria llena. Es más allá. Es una súplica, tú suplicas por lo que no tienes.
Yo no suplico por algo que yo tengo o que puedo conseguir en mis fuerzas. Yo suplico cuando yo sé que no está a mi alcance, cuando son cosas que están por encima de mi naturaleza humana, que son sobrenaturales. Y dice, por todos los santos. Los santos son aquellos que han sido apartados para el Señor, porque sin santidad nadie verá a Dios. Esto está en la carta a los Hebreos. Nadie puede ver a Dios, nadie puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, sin santidad nadie puede ver a Dios. ¿Qué es la santidad? Es apartarse para Él. Es apartarse, es dejar las cosas de este mundo. Es entender que las cosas que perecen, ¿para qué peleas por ellas? Entonces volvámonos andrajosos, pobres y hambrientos. ¿Cómo tú crees que están las personas que en este momento su casa ha sido derribada por un misil o han sido secuestrados o muertos en tiempo de guerra? ¿A dónde van a ir todas las riquezas y todas las cosas que tus triunfos? Todos queremos estabilidad, todos necesitamos un refugio, todos buscamos poder cumplir con los desafíos de esta vida, porque aquí vivimos. Pero que tu levantar cada día sea para perseguir lo que no tienes a tu alcance, lo que realmente necesitas. Dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura, alcanzar la estatura del varón perfecto. Hay mucha información en la palabra de Dios. Entender, no con un pensamiento de pobreza, no, todo lo contrario. Entender que eres rico en espíritu, que tienes muchas cosas, tienes promesas grandes, tienes un Dios grande que puede incluso darte cosas en medio de la escasez. Te puede dar sanidad en medio de un diagnóstico de enfermedad. Pero eso no lo vas a experimentar poniendo tus ojos y tu confianza solo en tus fuerzas y en las cosas que tienes control en esta tierra. Así que a todos los que me han acompañado hasta el momento, que Dios los bendiga y que ojalá que alguito de esto haya quedado en sus vidas y en sus corazones hoy. Que no se angustien por lo que está pasando. Si Dios está contigo, dice así en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y que del amor de Dios nadie nos puede separar, nada nos puede separar, ni lo alto ni lo profundo, ni los ángeles, ni principados, ni los demonios, nada, ni la muerte. Que es difícil entender cómo se puede enfrentar esos momentos como los que por lo menos ahorita están viviendo el pueblo amado de Dios. Incluso los enemigos también son un pueblo amado de Dios, pero que está preparado para este tiempo, para atacar. Y que cualquiera que sea el país que se encuentre en guerra, que cualquiera que sean las señales que parezca que ya están cumplidas, cuando venga la hora de la verdad, lo único que va a importar es si tú estás listo, si tú estás preparado, en tu corazón. Abre las escrituras, abre tu corazón y cuando ya estés listo, abre tu boca para clamarle a Dios, para orar en todo tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias a cada uno de ustedes, el que estuvo hasta este momento y el que lo va a ver después.
Yo no sé si después alguno de nosotros estemos en esta tierra todavía. Por eso todo el que entró y se unió, que Dios lo bendiga, porque este era el tiempo. Te bendigo y que el Señor sea tu protector y tu fortaleza en el resto de este día. Y que te mantengas informado, informada, pero sobre todo que estés preparado en el Espíritu, para que cualquier cosa que pase, te mantengas firme, porque tú eres un soldado que está con la armadura de Dios. Que Dios te bendiga.